Hola, hola a todos amigos, bienvenidos a otro video en este canal. Para mí es un placer volver a saludarlos y les recuerdo que el día de hoy estaremos aprendiendo otra estrategia de comercio que será muy útil para ustedes. Pero si quieren saber cuál es esta estrategia, pues quédate hasta el final de este video y no esperemos más y comencemos. Perfecto amigos, y como les conté anteriormente, el día de hoy vamos a comerciar utilizando el análisis técnico y una herramienta de la que les hablaré el día de hoy, el indicador estocástico. Este indicador le permite determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa, lo que ayuda a predecir con mayor precisión los movimientos del mercado. En este video te explicaré cómo configurarlo y ponerlo en práctica. Mira el video hasta el final y verás cómo funciona el indicador en situaciones de mercado muy reales. Para empezar, conectemos el indicador. Para hacer esto, debes hacer clic en el botón de selección de indicadores en la esquina inferior izquierda y seleccionar oscilador estocástico. La configuración se dejará por defecto, ya que son adecuados para la mayoría de las situaciones. Sin embargo, para hacer que el indicador sea un poco más visual, recomiendo ligeramente aumentar el grosor de los promedios móviles y después de eso el indicador aparecerá debajo del gráfico de los precios. Consta de dos líneas, 70 y 30, denotando zonas de sobrecompra y denotando zonas de sobreventa, respectivamente, así como dos medias móviles que indicarán posibles reversiones. Ahora hablemos del principio de nuestro trabajo. Cuando las líneas deslizantes cruzan la zona de sobreventa con la marca 30 y comienzan a moverse hacia arriba, esto sugiere que es probable que el precio comience a subir. En tales casos, vale la pena considerar una oferta de aumento. Si las líneas cruzan la zona de sobrecompra con la marca de 70 de arriba a abajo, esto indica una posible caída en el precio y aquí puedes abrir una operación a la baja. Estas señales serán aún más confiables si se tienen en cuenta en el contexto general, como los niveles de soporte y resistencia o la tendencia actual del mercado. Ahora vamos a tratar de aplicar este indicador en la práctica. Propongo esperar una situación conveniente. Podemos observar cómo el movimiento a la baja del gráfico de precios se despliega hacia un rebote. Las líneas del indicador cruzan una línea con la marca 30, lo que nos indica un posible movimiento ascendente. En esta situación propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto, ya que en la situación en el mercado, junto con el indicador, nos indica un posible crecimiento en un futuro próximo. También podemos ver cómo el precio se acerca con confianza al nivel de resistencia, lo que refuerza nuestro pronóstico sobre el comportamiento del precio en el futuro. Entonces, esperemos el resultado. Excelente amigos, nuestra primera operación se cierra con un plus. El precio continuó su movimiento ascendente y sin embargo, en la segunda mitad de la operación mostró una corrección. Sin embargo, dado que abrimos una operación con suficiente margen de tiempo, 1 minuto fue más que suficiente para que la operación se cerrara en un plus. Propongo esperar la siguiente situación. Una súper pequeña pausa y la primera del día de hoy para comentarte de que justo aquí estás viendo cómo se ve el canal en Telegram del que pronto podrás ser parte. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y allí te estaré esperando. Como podemos observar, la tendencia alcista continúa y además el precio se ha acercado al nivel de resistencia por cuarta vez y ahora comienza a golpear con confianza esta situación. Propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto sin coincidir con las líneas del indicador, ya que este comportamiento del precio en el área del nivel de resistencia a menudo indica un crecimiento posterior. Y nuestra segunda operación se cierra con un plus, a pesar del hecho de que al principio el precio entró en corrección, lo cual es absolutamente normal cuando aparecen velas verdes tan impulsivas en el gráfico. Sin embargo, el crecimiento del precio continuó. En particular, el crecimiento del precio también fue confirmado por las líneas del indicador.
que todo este tiempo estaban por encima de la línea con la marca 70. Ahora vamos a encontrar una nueva situación. Podemos observar cómo el precio se acerca al nivel de resistencia y los indicadores móviles promedio muestran una fase de sobrecompra. A pesar de romper el nivel de resistencia, en tales situaciones podemos esperar una corrección con el futuro cercano. En esta situación comercial, propongo abrir una operación para disminuir de 2 minutos, dado que las líneas del indicador aún no muestran una corrección. Necesitamos aumentar el marco de tiempo para la siguiente operación y así poder fijar el movimiento a la baja. Vamos a ver el precio y esperar el resultado. Una vez más, una operación exitosa. Como se esperaba, el precio entró en corrección y en general la tendencia continuó a lo largo de la operación. Como podemos ver, las señales del indicador estocástico y los niveles de soporte y resistencia han sido excelentes predicciones. Propongo continuar. Una vez más vemos signos de un giro hacia el crecimiento. Propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto, ya que el indicador nos da una señal de un movimiento ascendente, cruzando la línea con la marca 30. Y el gráfico de precios está bastante cerca del nivel de resistencia y el precio todavía tiene un potencial de crecimiento bastante grande. Observemos el comportamiento del precio y veamos si podemos ganar dinero con este movimiento. Muy bien amigos, como pueden ver, de nuevo el resultado es muy bueno. A pesar de que al principio de la operación el crecimiento del precio se detuvo y hubo una ligera corrección, dado a la naturaleza ondulatoria del movimiento del precio, la operación de 2 minutos fue bastante suficiente para esperar el rebote y como resultado el precio final de la operación excedió el precio en comparación con el momento de la apertura de la operación. Pasemos a la siguiente situación comercial. Y bueno amigos, una segunda pausa para recordarte de que todos los enlaces que estoy usando en mi comercio están justo en la parte de abajo y también hay un pequeño regalo para ti que es el 50% en tu primer depósito. Así que corre a usarlo. En el gráfico podemos observar el inicio de un fuerte aumento de impulso en el precio. Las grandes velas verdes se acercan bruscamente al nivel de resistencia. En una situación similar podemos jugar por delante y abrir una operación a la baja, ya que en situaciones normales del mercado este movimiento siempre va acompañado de una corrección. Abriremos una operación a la baja de 2 minutos, ya que la naturaleza ondulatoria del movimiento del precio necesita un margen de tiempo adicional para poder esperar la corrección. Observemos el comportamiento del precio. En este momento ya estamos viendo cómo los indicadores de deslizamiento medio cruzan la línea con la marca 70, lo que confirma nuestra predicción sobre la corrección posterior. Y nuestra quinta operación se cierra con un excelente plus. A pesar de que el precio mostró un crecimiento suave en la primera parte de la operación, desde aproximadamente el primer minuto nos convencimos de la exactitud de nuestro pronóstico. Las grandes velas rojas comenzaron a prevalecer en el gráfico y los indicadores de deslizamiento medio se precipitaron hacia abajo. Como puedes ver, un análisis muy cuidadoso del comportamiento del mercado en combinación con la interpretación correcta de señales de un indicador, como en este caso el indicador estocástico, dan excelentes resultados. Esperemos la siguiente situación. Como puedes ver, el precio muestra nuevamente signos de crecimiento. Propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto, a medida de que el indicador móvil promedio cruza nuevamente la línea de la marca 30 y las velas verdes comienzan a prevalecer en el gráfico de precios. La proximidad al nivel de resistencia también es importante, lo que en conjunto nos permite suponer un aumento posterior en el precio con un alto grado de probabilidad. Veamos cómo se comporta el precio. Excelente resultado y de nuevo una operación ganadora. El precio se movió
predeciblemente a la alza y prácticamente no mostró signos de corrección a lo largo de nuestra operación. Una vez más, gracias al indicador estocástico y al nivel de resistencia, logramos predecir con bastante exactitud el comportamiento del mercado. Vamos a esperar la siguiente situación comercial. Como podemos observar, los indicadores móviles promedio cruzan la zona de sobrecompra y el gráfico de precios muestra un movimiento a la baja. Propongo abrir una operación para bajar por 2 minutos. En esta situación necesitamos aumentar el tiempo de operación en 1 minuto, ya que el movimiento de la baja comenzó con una gran vela roja impulsiva y necesitamos más tiempo para que el mercado muestre naturalmente un pequeño rebote. Sin embargo, las señales del indicador nos dicen sobre el predominio de la tendencia bajista y de esta manera podemos contar con una disminución en el precio en el futuro cercano. Veamos cómo se comporta el precio. Una vez más, una operación exitosa. Como dijimos, el precio tardó un tiempo en entrar en una corrección natural. Gracias al análisis técnico y las señales del indicador, logramos encontrar el punto de entrada ideal, así como el marco de tiempo ideal para abrir una operación. Y el resultado fue excelente. Les propongo continuar. Y bueno, última pausa del día de hoy para recordarte de que tienes que ir corriendo a ese botón de suscribirse. Ese es el que debes de usar porque algunas personas están viendo los videos pero no se suscriben. Por acá están las estadísticas, así que corre a hacerlo. En este punto podemos observar cómo el movimiento ascendente disminuye y muestra un giro suave. Los promedios móviles del indicador también cruzan la línea con la marca 70, dada la tendencia bajista general, así como la proximidad del nivel de soporte. Podemos suponer que es probable que el movimiento a la baja continúe en el corto plazo. Una vez más, una operación exitosa. Como habíamos previsto, el precio entró en corrección como parte de nuestra operación de minutos y se precipitó hacia el nivel de apoyo. Los indicadores móviles promedio también cruzaron con confianza la zona de sobrecompra, lo que confirmó nuestro pronóstico del comportamiento de precio. Buen resultado. Propongo continuar. En el gráfico nuevamente vemos signos de un movimiento ascendente. Abrimos la operación para un aumento de 1 minuto, ya que los indicadores móviles promedio cruzaron nuevamente la línea con la marca 30 y salieron de la zona de sobreventa. Por lo tanto, el precio ha acumulado suficiente potencial antes del crecimiento posterior y es posible que el marco de tiempo de 1 minuto sea más que suficiente para fijar este movimiento. Una vez más, una operación exitosa. Como lo esperábamos, el precio continuó su movimiento ascendente y aunque no resultó ser tan fuerte como suponíamos en nuestro pronóstico, sin embargo el marco de tiempo de 1 minuto resultó ser ideal. Como pueden ver, la combinación de un buen análisis técnico y la interpretación correcta de las señales dan excelentes resultados. Y nuestro depósito ya es de $4,000 y propongo pasar a la final tan pronto como encuentre una situación adecuada. Mientras tanto, en el gráfico vemos signos de que el precio se mueve hacia el crecimiento. Los indicadores móviles promedio cruzan la línea con la marca 30 abajo hacia arriba. Propongo abrir 2 operaciones para un aumento de 1 minuto, ya que de acuerdo con la señal del indicador, el precio ha acumulado suficiente potencial para un movimiento ascendente y dado el comportamiento del gráfico de precios, el marco de tiempo de 1 minuto debería ser más que suficiente. Y bueno amigos, nuestra operación se cierra con un excelente plus. Como lo esperábamos, el precio continuó su movimiento ascendente y además después de la apertura de la operación, este movimiento se intensificó notablemente. El comportamiento del indicador móvil promedio ha fortalecido nuestro pronóstico y esto es un excelente resultado. Como puedes ver, el comercio utilizando el análisis técnico con la ayuda del oscilador estocástico da un excelente resultado y nuestro depósito es de $7,553 y con esto les sugiero terminar. Registramos nuestras ganancias y salimos del mercado.
Amigos, y como han visto el día de hoy, el indicador estocástico es una herramienta muy poderosa, especialmente en combinación con un análisis competente del mercado. Poco a poco irán acumulando más experiencia, estúdiate muy bien los patrones y trata de aplicar esta herramienta dentro de tu comercio. Si el video te resultó útil, no se te olvide darle me gusta, suscribirte al canal y te deseo un comercio muy exitoso, operaciones rentables y esto ha sido hasta hoy. Amigos, y eso ha sido todo por hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video y no se te olvide comentar justo allá abajo si te están gustando esta clase de videos, si estás aprendiendo y también qué te gustaría ver en un futuro muy próximo, que todo eso lo estaré leyendo. Y bueno, no se te olvide comentar la palabra equipo justo aquí para obtener y entrar al mejor canal en Telegram. Así que no te lo pierdas y nos vemos muy pronto.